Imanaya mashikuna, lishamushka kapaychi, kay willay ukuma, ñukanchi nikanchi, el títere, shinami kallarikrinchi, kunanmi charinchi, kaypika Pablo Pombosowan mikanchi, pay mikan amauta wasipa pusha. Ñuka mikani Cris, shinami kallarishpaka, katipay Esteban. Muy buenos días con todos. Gracias, Cris. Gracias con las personas que nos estén escuchando, que nos están siguiendo, que han seguido esta semana la temática que estamos tratando en el títere. Con respecto a lo que está ocurriendo y hacer un análisis a breve radio y con muchos expertos y muchas perspectivas acerca de lo que pasa actualmente con la educación superior en el país. Para esto el día de hoy tenemos a un excelente invitado. Más que nada hemos traído a un experto no solo en educación superior, sino también en el ámbito multicultural de la educación superior. Él es Pablo Pombosa, él es rector de Pombosa, perdón. Él es rector de la Universidad Intercultural Amauta Iguasi. Pablo, ¿cómo estás? Yo Paichani Mashikuna, yo Kashutimikan Pablo Pombosa. Bueno, gracias estimados amigos, estimados compañeros por esta invitación. Sí, efectivamente, bueno, soy, diríamos, actualmente estoy laborando en la comisión gestora de la Universidad Intercultural Amauta Iguasi. Bueno, por decisión de la comisión, pues estoy desempeñando la función de presidente rector de esta comisión. Bueno, también informarles que antes de esta actividad, pues yo soy docente de la Universidad Técnica de Ambato, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y en estos, digamos, meses estoy en comisión de servicios aportando a este proyecto que es, pues es un proyecto de los pueblos de las nacionalidades indígenas del Ecuador y es un proyecto desde hace muchos años, una aspiración de, digamos, de muchas organizaciones, de muchos pueblos. Así que a las órdenes, estimados amigos, pues para conversar el tema que ustedes han planificado para el día de hoy. Ari, miyupaychani mashi, shinami kallarishpaka rimangapana chuka imandaka, imashnata yalishkangi, kay cuarentenapi, maipitakangi, imanallatakangi, kikimbayuta, imanallatakangichik. Gracias. Bueno, sí, en estos tiempos de, diríamos, estos tiempos que estamos viviendo, pues son tiempos bastante difíciles, bastante, digamos, complicados con relación a la pandemia, que diríamos, que es un tema universal que nos ha llegado hasta nuestros territorios, hasta nuestras comunidades. Y bueno, acá en la provincia donde yo vivo, en Tungurahua, en la zona de Pincha, en la zona, yo vivo también por Ceballos. Entonces, lo que estamos viendo es que sí primero hay un miedo bastante fuerte, diríamos, de toda la población. Un miedo hacia, diríamos, hacia esta enfermedad. Por otro lado también, con respecto a las medidas de protección, las comunidades, diríamos, han desarrollado algunas estrategias locales que eso es, diríamos, muy, muy interesante, ¿no? En estos tiempos justamente se está viendo todo diríamos, un repuntar, diríamos, de las estrategias organizativas de las comunidades, más en función de lo local, diríamos, un poco ante la ausencia de la presencia del Estado en el tema de seguridad, en el tema de control, pues son las mismas comunidades las que han tomado la iniciativa de establecer sus mecanismos de control al interior de las comunidades. Eso podría contarles de manera así muy, muy general con respecto tema, y pues, es un tema realmente en el tema de comercio y en la educación mucho más, es un tema que realmente no se tenía planificado y no estábamos preparados para afrontar una situación como estas, ¿no? Sí, eso les podría comentar. Ari, pai. Shinami katispa, imata yuyangi kikin como hatun yachana wasikunamanda kay Ecuador mamayaktapi. Imata yuyangi imashamanda kan, alichukan, imashamanda mi apunchi kay universidad nishkakuna. Las universidades, diríamos, el Sistema Nacional de Universidades, pues tiene un rol de formar, tiene, de acuerdo al CES,
diríamos, a sus reglamentos, tiene tres funciones sustantivas, ¿no? Que tiene que ver con la formación de jóvenes, con la formación de profesionales. El otro rol que tiene es con el tema de investigación, de generar, desarrollar innovaciones tecnológicas. Y el otro rol está asociado con la vinculación con la sociedad. Aparte de eso, pues está la gestión académica, perdón, la gestión institucional, que es una parte administrativa, ¿no? Entonces, en esos campos, bueno, lo que yo pienso con respecto a la universidad y el papel, diríamos, que está desempeñando y que puede desempeñar en el futuro, bueno, en todas las sociedades, en todos los países, diríamos, las universidades han jugado un papel muy, muy importante en el desarrollo. Si analizamos, por ejemplo, los países desarrollados, diríamos, una base fundamental de la investigación estuvo en la investigación pública, diríamos. Claro que también se ha desarrollado, diríamos, mucha tecnología a través de la investigación privada de empresas, ¿no? Incluso ahora tenemos empresas transnacionales que desarrollan tecnologías y por lo tanto, pues, diríamos, ya no es una función únicamente del Estado el tema de la investigación, el tema de desarrollo de innovación tecnológica. Sin embargo, pues en nuestro país todavía no tenemos ese potencial tanto desde la empresa privada, sino que más bien es el Estado quien a través de las universidades pues debe de fomentar el desarrollo de esta investigación. Ahora, en el caso de nuestras comunidades, como yo veo, yo estaba viendo aquí algunos datos del CENACYT, diríamos, con respecto por ejemplo, a los mecanismos que ahora contempla, diríamos, el sistema para el acceso a la universidad. Por ejemplo, un dato que estaba viendo es que se postulan para el programa Ser Bachiller Indígenas. En el segundo semestre del 2019 postularon 20.889 estudiantes indígenas. Por ese es un dato que nos aportaron del CENACYT. De esos, diríamos, 4.150 fueron aceptados en el sistema. Lo que quiere decir es que hay un casi como 15.000, 16.000 estudiantes que no logran acceder al sistema, ¿no? Entonces, eso ya es una preocupación de entrada, ¿no? De que algo está pasando se está pasando en los dos sectores, ¿no? Por un lado, en el sector, diríamos, en la institucionalidad, en los sistemas, en los modelos, en los exámenes que se toman, por un lado, y por otro lado en el sistema de evaluación que se hace, y por otro lado también en el sistema, diríamos, desde la formación de los jóvenes, de los estudiantes, de las comunidades, ¿no? Para que se den estas desproporcionalidades en el acceso a la universidad, ¿no? Entonces, sí hay mucho, diríamos, una preocupación muy grande. Justamente por eso, diríamos, nace la idea entiendo que los compañeros dirigentes desde hace años empezaron a visualizar un proyecto que sea, diríamos, un proyecto que sea desarrollado por los pueblos, por las organizaciones y también que contemple estas otras formas también de acceso y además de eso no solo el acceso, sino también un nuevo modelo de educación universitaria, ¿no? Que eso también es lo que se cuestiona ahora y cuestionamos y en eso también se basa el proyecto de la Universidad Intercultural, la Montiguasi, ¿no? Sí. Me parece, yo tengo una duda más que nada acerca de lo que pasa actualmente con la educación superior en el Ecuador. Más que nada enfocado a usted como rector de una universidad que busca la inclusión a nivel académico, ¿qué es lo que puede decir acerca de qué tan diversa es la educación superior hoy por hoy en el Ecuador? Bueno, diríamos, nosotros tenemos, diríamos, hay un sistema de universidades que contemplan las universidades, las escuelas politécnicas. Bueno, si vemos la diversidad desde el punto de vista de carreras, por ejemplo, pues yo creo que en eso tenemos bueno, se ha ido diversificando las carreras. Diríamos, cada vez también las universidades van creando, desarrollando
nuevas carreras, un poco diríamos viendo los mercados que ahora se están moviendo mucho más desde esa perspectiva, ¿no? Desde esa perspectiva de ver o de satisfacer una demanda. Entonces, viendo la diversidad desde esa perspectiva, diríamos, de oferta de carreras, pues o sea, hay una gran diversidad, pero sí, si vemos desde la diversidad, desde el punto de vista de inclusión, desde el punto de vista, por ejemplo, de qué tanto diríamos, permite el acceso de los diferentes pueblos, de las diferentes nacionalidades. Si hablamos a nivel de estudiantes, ya les pasé el dato, ¿no? El dato con respecto diríamos, que hay, diríamos, un reducido acceso de estudiantes indígenas al sistema universitario, al sistema de universidades y escuelas politécnicas. Ahora, si vemos desde el lado de la diversidad o del acceso, diríamos, por ejemplo, un dato que no tengo yo acá, pero que es bastante visible también es, por ejemplo, la accesibilidad de profesores indígenas en universidades. O sea, ese dato también es, diríamos, no tengo la estadística, pero de lo que se puede apreciar es que sí, o sea, son muy pocos, muy poquísimos los diríamos, compañeros profesionales que están involucrados en las universidades desarrollando proyectos de investigación y eso. Entonces, es lo que diríamos, es lo que veo yo. O sea, que si bien es cierto, sí, en la realidad nuestro Estado, nuestra Constitución, plantea un Estado multicultural, un Estado, diríamos, de inclusión social, pero en la práctica nos hace mucho, o sea, nos falta mucho para llegar a eso, ¿no? O sea, necesitamos, diríamos, no sé, de trabajar desde todos los lados, desde el lado político, me parece, desde el lado de generar políticas para que se permita mayor accesibilidad y por otro lado también, desde el lado también de los profesionales indígenas, de que, diríamos, pensar que son espacios que podemos acceder y que podemos desarrollar y que podemos hacer investigación y que podemos generar ciencia y tecnología. Eso también es importante, ¿no? Ahora, algo que está pasando en algunas provincias, hablo del caso de Tungurahua, por ejemplo, es que hay muchos profesionales indígenas, pero de pronto, bueno, diríamos, cuando alguien sale de la universidad y eso también, bueno, uno sale con la expectativa de encontrar un trabajo, ¿no? O sea, para eso estudia. Ahora, ahí hay un dilema también, ¿no? Porque uno, diríamos, el sistema te forma para que seas trabajador, o sea, para que vayas a trabajar en una empresa o que trabajes en algún lado, pero que seas una mano de obra, que seas un empleado de alguien. No, es un tema. Y bueno, muchos jóvenes estudiantes cuando terminan su carrera, pues justamente están pensando en eso, ¿no? ¿Qué voy a hacer luego que termino? Ahora ya se ve un poco la apertura también, porque al joven, al estudiante le quedaba, diríamos, dos opciones. Una, vincularse al sistema público, diríamos a través de buscarse un espacio, una plaza de trabajo en alguna institución, gobierno provincial, municipio, en algún lado, a nivel público. Lo otro es del sector privado y lo otro es la parte de emprendimientos, o sea, de generar tu propia iniciativa, tu propio negocio, tu propia, digamos, fuente de trabajo, ¿no? Entonces, esas tres posibilidades, diríamos, y dentro de eso, pues, ¿qué diríamos? Obviamente, si alguien, un joven, sale con la idea de ser un investigador, de desarrollar, de estudiar y todo eso, pues de ley le va a tocar involucrarse en el sector público o privado, en las universidades, ¿no? Para tener el espacio para a través de eso poder desarrollar, ¿no? Porque obviamente se necesita, diríamos, equipos, se necesita armar o ser parte de grupos de investigación para ir diríamos, tomando experiencia y además de eso también a través de estos grupos de investigación, pues se puede, diríamos, avanzar y profundizar en algunos temas que sean de interés, ¿no? Entonces, lo que yo decía con respecto a Tungurahua es que muchos jóvenes, muchos profesionales, bueno, le están yendo más por el lado también de los negocios, de los emprendimientos.
y casi que estos otros espacios también, diríamos, no se abre mucho y también el sistema se cierra. Yo veo que es, diríamos, cada vez se hace más complicado. Conozco de algunos jóvenes, no jóvenes, algunos compañeros, hermanos indígenas que quieren, diríamos, acceder a concursar en una plaza o participar, dar clase en la universidad, pero dicen es que hay muchos compromisos, muchos requisitos y el tema de las publicaciones y una serie de requisitos que hay que hacen que, digamos, se cierren estos espacios para los compañeros. Eso quizá les podría comentar así de manera general. Dentro de este tema me parece muy importante el hecho de lo que hemos estado destacando y lo que ha dicho usted, Pablo, con respecto al acceso no solo de estudiantes, sino también de profesores y la presencia que tienen estudiantes y profesores indígenas o la poca presencia que tienen en instituciones de educación superior en el país. ¿A qué se puede deber esto y qué tanto daño le hace esta falta de inclusión o esta falta de participación a pueblos y nacionalidades? Bueno, este tema, esta pregunta es muy, digamos, me parece muy interesante, porque, bueno, ¿cuáles son las causas? Podríamos decir, las causas por las que, diríamos, poca inclusión de profesionales indígenas de pueblos y nacionalidades en las universidades. Bueno, uno de los temas que yo he visto es un poco, digamos, son los requisitos que ahora se establecen. Cada vez el sistema ha ido, diríamos, elevando el tema de requisitos, que, bueno, ustedes conocen que, diríamos, en la ley de educación, hace años para ser docente, pues bueno, diríamos, podía ser docente alguien que ya ha terminado su carrera y puede enseñar, ¿no? Después plantearon de que para ser docente hay que tener el título de maestría. O sea, ese es un requisito, ¿no? Ahora luego se planteó de que no es suficiente tener el título de maestría para ser docente, sino que hay que también tener el título de doctor. Entonces, ahora, lo que se está viendo ahorita y está pasando en otros países también es que ya no es suficiente ni el título de maestría ni el título de doctor, porque hay una saturación digamos, de profesionales y hay pocos espacios. Entonces, se vuelve cada vez más competitivo el asunto. Ahora, ese es un tema. Ahora, el otro tema desde el lado digamos, de los profesionales indígenas también es que quizá nos falta un poco entrar al tema de las publicaciones, porque es un tema que casi no, digamos, sí, yo he visto compañeros, incluso dirigentes intelectuales indígenas que se publican, diríamos, escriben libros y todo eso, pero el sistema que desarrollaron, que está en la LOES, es que tienen que ser publicaciones indexadas, que estén en bases de datos, Latindex, Cielo, Scopus, EasyWeb y todas esas cosas. Entonces, eso es lo que yo veo que es un limitante, que es como una barrera, ¿no? Para acceder. Ahora, aparte de eso, que diríamos que es una cuestión legal, ¿no es cierto? Que es cuestión legal de los requisitos y todo eso, ¿no es cierto? Pero aparte de eso, ustedes conocen que los sistemas, las universidades, aunque diríamos quizás es un poco delicado decirlo, pero la realidad es que funciona así, funciona en base también de coyunturas, tal vez de amistades, de relaciones, de conocimientos, de círculos, ¿no es cierto? Entonces, este es otro tema también que funciona así, ¿no? Entonces, pues creo que eso lo conocen la ciudadanía, conoce la gente. Entonces, quizá esas podría atribuir yo las causas. Ahora, las consecuencias de esto, o sea, ¿a qué afecta? ¿Qué afecta el hecho de que hayan pocos indígenas acá en el sistema? Bueno, yo veo que hay mucho. O sea, uno que, diríamos, un compañero, diríamos, Shuar, un compañero Cofán o Guarani, un compañero Quichua, diríamos,
que llega, diríamos, a un espacio de docencia, de investigación en una institución, algo que yo veo es que uno no se puede desprender de la raíz de donde uno viene. Por lo tanto, uno llega con esa otra visión. O sea, ve la investigación, pero yo estoy pensando, por ejemplo, en investigación de plantas medicinales de páramo, en las plantas medicinales diríamos, que usan nuestros abuelos y ver qué compuestos activos hay y cómo esto podemos propagar y cómo a eso le aplicamos la biotecnología. Entonces, o sea, uno viene con esa idea y yo creo que eso es lo que pierde. O sea, esa riqueza de investigación se pierde. Porque sí, digamos, nuestro país un potencial muy fuerte que tiene es la biodiversidad. La biodiversidad cultural, biodiversidad de ecosistemas, biodiversidad de cultivos andinos, la biodiversidad de plantas medicinales. Y ese es un tema que diríamos es un enorme potencial que tenemos y que está subdesarrollado. Y quienes sí tienen interés, más bien han sido investigaciones externos que vienen, pues, diríamos, diríamos, se enteran por diferentes medios de publicaciones que hay, estudios etnobotánicos y este tipo de cosas, y ellos profundizan, ellos sí profundizan. Entonces, yo creo que eso quizás es un efecto, ¿no? De que muchos conocimientos nuestros que podíamos desarrollarlos como pueblos, como nacionalidades, pero de pronto estos conocimientos, diríamos, están siendo explotados, alienados, diríamos, por otros sistemas, ¿no? Sí, eso quizá podría comentarles con respecto a este tema que planteaba. Sí. Ajá, claro, ¿no? Es lamentable Sí. los datos sobre el acceso de los jóvenes de los diferentes pueblos y nacionalidades hacia las distintas universidades. Y a partir de esto, ¿no? ¿Cómo ha visto usted, bueno, desde la realidad, obviamente, de los pueblos y nacionalidades, cómo cree que ven los jóvenes quichuas, ¿no? Los jóvenes de los diferentes pueblos a la educación superior? Este también es un tema así bien chévere, porque yo he preguntado a los jóvenes y a algunos dirigentes en las comunidades, ¿no? Me decían, dice, les cuento el caso de la Escuela del Milenio de Xapincha, ¿no? Entonces, es una unidad del milenio que se creó y un compañero, el presidente de Padres de Familia de ahí, me decía, vendrá que nos ayude, dice, a conversar con los chicos, estudiantes. Digo, ¿por qué? Dice, lo que pasa es que, dice, ellos terminan el bachillerato y están pensando en irse a Estados Unidos. Y muchos se han ido, muchísima gente, muchísimos jóvenes. Y no sé si se escuchan. Sí, sí, de mi parte. Vi congelada la imagen. Bueno, Okay. mira, entonces lo que yo digo, o sea, un poco para contextualizar cómo ven los indígenas, los jóvenes indígenas y el acceso a las universidades. En unos casos, digamos, un grupo de indígenas quizá no está viendo en la universidad como una alternativa para su vida. Unos quizá están viendo en salir de esta realidad porque pues se ha desarrollado también, diríamos, redes sociales de personas, de migrantes que se han ido y pues no están pensando, no sé, no tenemos datos para decir qué porcentaje, pero hay un grupo que piensa así, ¿no? Y quizá pues es un tercer grupo. Pero hay otro grupo que quiere entrar al sistema, o sea, que está peleando por entrar al sistema y que yo he visto padres de familia, dices que yo quiero que mi hijo estudie y el chico también, yo quiero estudiar, yo quiero ser médico y quiero entrar a medicina, pero ahorita están pidiendo 990 para acceder al sistema, a un cupo. Entonces, si un chico me decía, ya voy como el tercer intento para entrar, para lograr un cupo. Entonces, yo veo también que para ellos de pronto el sistema que tenemos ahorita se está volviendo como algo, diríamos, complejo, como algo que tal vez no se puede acceder, como algo complicado. Y yo creo que eso sí, eso es frustrante, eso pienso que desestima a muchos compañeros, subestima también. Y quizá también hay un grupo de jóvenes que sí logra entrar, sí, diríamos,
a través de, no sé, tienen tal vez, se entrenan más, logran acceder a los grupos, el grupo que les decía de 4.150, que en el segundo semestre, por ejemplo, entiendo que bueno, deben tener algunas particularidades, ¿no? Tal vez, no sé si... Lo que sabemos desde el examen es que es un examen más de razonamiento lógico y una cuestión, diríamos, no tanto que te mide la capacidad que puedes desarrollar en una carrera. Y yo sé de estudiantes, ¿no? Que diríamos, ingresaron con un alto porcentaje en el examen. Pero de pronto casi ni terminan la carrera o salen a media de la carrera porque no les gusta, porque no quieren. Y hay chicos que entraron con las últimas y les fue muy bien y son los mejores estudiantes, ¿no? O sea, no es un indicador. Yo creo que el sistema que tenemos de admisión, pues no es un sistema que te evalúa realmente y te garantiza que porque tienes 900 o 1000 puntos y ya te va a ir muy bien en una carrera. Yo creo que Claro. ¿no? Eso creo que hay que revisar y ojalá el sistema pues se haga evaluaciones, se revisen y también creo que sí nos hace falta hay un trabajo desde las organizaciones, ¿no? Tener estadísticas y tener datos para poder proponer un nuevo sistema, otros indicadores de evaluar a los compañeros, a los estudiantes, a los chicos, ¿no? De tal manera de que todas esas potencialidades, pues, se desarrollen, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos hace falta. Claro, y acerca de esto, ¿no? De que también debemos nosotros crear nuestra propia malla, nuestro propio currículo acerca de incluir también nuestros conocimientos, nuestros saberes. ¿Qué está pasando actualmente con los saberes de los pueblos y nacionalidades en el sistema de educación superior? ¿Qué tan inclusivas son las mallas académicas? ¿Cómo ha sido este proceso? Verá, justo gracias también a esta pregunta, una compañera docente de acá, de la institución donde yo trabajaba, justamente me llamó, me dice, ¿sabes qué? Dice, me dieron la materia de saberes ancestrales y pues la carrera es de opción. Y yo quisiera ver si hay alguien que me apoya para hablar de opción ancestral. Entonces, con este caso así puntual, lo que quiero decir es que algunas universidades sí están incluyendo, o sea, se incluye, diríamos, sea como una materia, diríamos, dentro de la malla curricular. Pero yo lo que veo es que diríamos, uno es muy puntual, el otro asunto es que no habemos o no hay profesores con experticias en esos temas. O sea, hace falta en el sistema de las universidades, con las politécnicas, que hayan docentes con ese tipo de formación. O sea, que tengan una formación diríamos, al mismo tiempo de tal vez ser investigadores, ser académicos, pero que tengan esa visión también de quizá de ser practicantes de los saberes ancestrales, de conocer, de haber vivido, de haber compartido estos conocimientos. Entonces, porque a veces también quizá uno vuelve muy teórico, ¿no? O sea, o quizá puede consultar en los libros y todo eso y hablar de la ritualidad, de la cosmovisión andina, hablar del uso de las plantas y todo eso. Pero la práctica es la que nos hace falta, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría decirles. Y el otro tema también es que pienso que las universidades tienen algo que es muy importante, que pueden desarrollar y que tiene eso, es una autonomía. Es una autonomía administrativa, una autonomía en el desarrollo de carreras, pero esa autonomía también depende de quienes están en los mandos directrices. O sea, si tuviéramos rectores con una nueva visión, tal vez del tema de los saberes ancestrales, quizá el tema, por ejemplo, en el país no tenemos una carrera de medicina ancestral. No hay no hay una carrera de medicina ancestral. ¿Por qué no hay? Porque quizá no hay grupos de docentes que trabajen ese tema, tampoco quizá no hay un interés desde
diríamos, desde los decanos, tal vez desde los rectores, de fomentar ese tipo de carreras. Entonces no hay, quizá a nivel de posgrados, algunas universidades privadas son más bien quienes están fomentando desarrollar maestrías en saberes ancestrales o medicina andina y ese tipo de cosas, pero no tenemos. O sea, yo veo que hay una debilidad en ese aspecto, ¿no? Claro, y bueno, acerca de esto de que hay ciertas mallas, hay ciertas materias, ¿no? En donde sí se incluye esto de los saberes ancestrales, ¿cómo lo ha visto usted? ¿Cree que tal vez está incluyendo este tipo de conocimiento desde un envase folclórico? Quizá diríamos, en el modelo de evaluación, por ejemplo, los modelos de la evaluación, uno de los indicadores justamente hay el tema de saberes ancestrales. O sea, de qué tanto está incluido en las políticas de vinculación, en los temas de investigación, por ejemplo, temas relacionados con saberes ancestrales. En muchos casos, como digo, es un tema desconocido en la mayoría de, de, de docentes, tal vez de investigadores y autoridades también. Entonces, sí, lo que se trata es como de cumplir un requisito, o sea, de cumplir un requisito, pero sí, también hay un desconocimiento. Les cuento una experiencia que nosotros hicimos, porque les comentaba que yo trabajaba y pues ahorita estoy en comisión, pero hicimos el Inti Raymi en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Y bueno, organizamos el Inti Raymi, yo invité a los decanos, a las autoridades, invité a un compañero que me ayudara en este tema del Inti Raymi. Y sí, pues la gente le tomaba hacia el inicio como algo curioso, como algo, no entendían, o sea, pero lo que sí es interesante es que los jóvenes, las nuevas generaciones, ellos sí ven, o sea, yo vi es un buen grupo de jóvenes, hablo de jóvenes campesinos, jóvenes indígenas, mestizos, que sí valoran esto y sí ven como algo importante, algo que se debe de estudiar y que se debe de trabajar y que es necesario, diríamos, rescatar, ¿no? Entonces nosotros, qué chévere decíamos, sería interesante que en las universidades, por ejemplo, bueno, quizá no tanto por folclore, pero sí saber de que nuestra vida se desarrolla en base a un calendario, se desarrolla a ciclos astronómicos que están asociados con los solsticios. Ujú. Un tema de folclore, el tema del Inti Raymi que estamos, por ejemplo, para celebrar este 21 de junio. Entonces, sino que son ciclos astronómicos, movimientos solares y todo eso que rigen los ciclos agrícolas, los calendarios agrícolas de la Tierra y todo eso. Y que es importante ser consciente de esa realidad planetaria que vivimos, ¿no? Entonces, pero eso sí nos falta trabajar mucho en las universidades y en todo sentido. Yo tengo Claro. una duda, más enfocado igual con lo que pasa en la educación superior y no hay que dejar de lado el hecho de que la educación superior en su mayoría está regida por conocimientos y educación occidental. ¿Cómo ha influido la implantación de educación occidental y de conocimientos, cosmovisión y todo el tipo de teoría occidental como única opción en materia de transformación de saberes, cosmovisión de los pueblos y las nacionalidades ecuatorianas? Ya, bueno, verá, el tema de esto hay un debate ahorita, un debate, un debate general, un debate mundial con respecto a las epistemologías. Y bueno, sí, pues, o sea, diríamos, nuestro modelo que tenemos, el sistema que tenemos en los países latinoamericanos, pues es un modelo basado en la epistemología occidental, diríamos. Y esto se considera que Europa era la cuna de la ciencia. Es decir, que ahí se desarrolló todo el conocimiento, allá están todos los investigadores, los científicos, toda la gente que desarrolló el conocimiento científico. Y por lo tanto, lo que se hizo es pensar que en América no había ese conocimiento y que por lo tanto, pues tenemos que adoptar ese modelo, ese paradigma también de conocimiento. Ahora, lo que sí sabemos ahorita es que
es que, bueno, algo que, es que se ve ya con bastante fuerza y en varios analistas, varios teóricos, entre ellos está Enrique Dussel, por ejemplo, están algunos investigadores bolivianos, de Ecuador también, de Brasil. Entonces, se cuestionan, que se empieza a cuestionar este modelo occidental. Y con toda razón, y yo también comparto este asunto porque, diríamos, los pueblos y nacionalidades vivieron miles de años en estos territorios. Y por lo tanto, en todos esos años desarrollaron una serie de cúmulos de conocimientos, de saberes, desarrollaron una arquitectura, desarrollaron una matemática, desarrollaron una física, desarrollaron medicina. Entonces, desarrollaron todas las ciencias, desarrollaron la ciencia, la genética, y en eso yo pues, siempre les hago un análisis y hay evidencias que para mi punto de vista son irrefutables, ¿no? El tema de que tengamos una altísima variabilidad de variedades de papas. Es que cuando llegaron los españoles habían como más de 2000 variedades de papas. Entonces, ¿cómo es que lograron tanta variabilidad de papas? Eso no es un azar de la naturaleza como nos quieren hacer el conocimiento, diríamos, occidental, que se basa en la teoría de la evolución, ¿no? Con Charles Darwin. Él plantea de que la vida inició a partir de la célula, de ahí de la célula, diremos, del mar se formó los aminoácidos, después de eso las bacterias, microorganismos, las plantas primarias, luego sería un salto, aparecieron los animales y luego los animales apareció el hombre. O sea, es una evolución lineal. Eso es lo que nos plantea, diríamos, el conocimiento occidental, ¿no? Pero nuestros saberes ancestrales nos plantean que no es así, o sea, de que sí hay evolución, pero aparte de eso, lo que hubo es un tema de un manejo inteligente de desarrollo de estas variabilidades de especies, por ejemplo. Entonces, el tema de la generación de plantas, o sea, lo que tenemos acá es el resultado de lo que estamos viendo ahorita en miles de variedades de papas, es el resultado de un trabajo de ingeniería genética de nuestros antepasados. O sea, yo sostengo eso y es que es evidente, la papa no es un cultivo que se cruza de manera natural y no es como el maíz, ¿no? O sea, es algo que la gente quizá no, bueno, la mayoría no entendemos estas formas de propagación, pero para mí hay una evidencia de que, o sea, lo que quiero decir con esto es que en nuestros países andinos, en nuestros países, en todas nuestras regiones, Mesoamérica, Suramérica y todo esto, ya se desarrolló muchos de estos conocimientos y muchas de estas ciencias pues se desarrollaron. Y lo que sí tenemos que ahora hacer es, bueno, los jóvenes que están ahora es preguntarse un poco esto y empezar a escudriñar y vamos a encontrar mucha más información. Ya, sí, entonces eso quizá pues así de manera general pues podría comentarles. Yo tengo una duda más enfocada ya para ir culminando en Amaute Iguazzi. ¿Qué es Amaute Iguazzi? Y bueno, básicamente, ¿cómo nos puede usted explicar acerca de este proyecto? Ya, bueno, yo quisiera, bueno, ese es un tema de esta universidad, esta universidad nace desde los años 90 y quizá mucho más atrás, ¿no? Entiendo que fue en el año 2094, bueno, donde a partir de la CONAIE se empezó a plantear un proyecto de que, diríamos, de que es necesario que haya un espacio para que jóvenes de diferentes nacionalidades y pueblos puedan estudiar con un modelo diferente, puedan estudiar, diríamos, también, puedan estudiar en el marco de estos saberes ancestrales, en el marco de estas otras epistemologías propias de acá. Nace desde esa perspectiva y en su inicio pues nació como una institución de carácter privada, diríamos. Privada
porque, bueno, por ese entonces, pues, que diríamos, todavía no lo plantearon como un proyecto de que sea una universidad pública. Y así funcionó casi por 5 años. Entiendo que ahí estuvieron varios compañeros que lideraron ese proyecto, varios compañeros intelectuales que no nombro porque pues, seguramente tal vez me omito y luego tal vez van a resentir, pero sé que estuvieron varios compañeros liderando ese proyecto. Ellos avanzaron bastante en ese tema, desarrollaron un modelo pedagógico, desarrollaron también ya una primera, me decían, desarrollaron una primera promoción de graduados de esta universidad. El tema fue que cuando se instauró el modelo de evaluación del CES, el modelo de evaluación, entonces ahí bueno, para este modelo, para estas evaluaciones de las universidades consideraron varios parámetros y con esos mismos criterios evaluaron a todas las universidades. Entre estos parámetros de evaluación fue, por ejemplo, el número de docentes y versus número de alumnos. Fue, por ejemplo, publicaciones científicas. Fue, por ejemplo, áreas recreativas. Fue el tema de laboratorios. Bueno, una serie de indicadores, ¿no? Entonces, desafortunadamente, la universidad que estuvo funcionando con el carácter privado y que se llamaba Amauta Iguazí, no alcanzó a cumplir los requerimientos que planteaba el modelo de evaluación, ¿no? Que como digo también, bueno, no sé, o sea, fueron unos criterios estandarizados para todos. Y pues eso, diríamos, eso pasó. De tal manera que esta primera propuesta pues fue, diríamos, negada del sistema por este sistema de evaluación. Ahora, luego más adelante en el 2018, por un trabajo, diríamos, de la CONAIE también, vuelven a retomar el proyecto. Vuelven a retomar el proyecto y se plantea ya al gobierno y a la asamblea para que se reabra la universidad. Y se plantea eso en la LOES en el acuerdo del 8 de agosto del 2018. Entonces, ahí se decreta la reapertura de la universidad de pueblos y nacionalidades indígenas, Amauta Iguazí, con el carácter de pública y también un tema que se agrega que es interesante es que se denomina comunitaria y con las mismas características de todas las otras universidades. Y desde ahí se conforma una comisión gestora, que es la comisión como que diríamos un grupo de personas, de intelectuales designados por el SENACID, designados también 2 por la CONAIE y también del Ministerio de Educación, que en total son 6 miembros de la comisión gestora. Entonces, de los 6 miembros de la comisión gestora, 2 son delegados, 2 somos delegados por la CONAIE, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy recién desde marzo. Sin embargo, la comisión pues ya empezó a funcionar desde el 2000, el decreto se creó en el 2018. En 2019 ya se conformó la primera comisión gestora. Ahí estuvieron compañeros también que estuvieron trabajando el año pasado. Bueno, ahí también hubo algunos cambios. Entiendo que se modificaron los miembros de la comisión. Y ahorita pues estamos en esa parte. O sea, la comisión sigue activa, seguimos trabajando. Y bueno, quizás es otro tema que podríamos profundizar sobre ya el trabajo que estamos desarrollando ya, pero lo que sí quisiera comentarles es un poco los avances que tienen, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a las carreras que priorizaron. Entonces, el año pasado, entiendo en julio, en un acuerdo que tuvieron la dirigencia de la CONAIE con digamos, la Comisión de Educación, con los comisionados de ese entonces, acordaron de que iban a trabajar en 4 carreras. Estas carreras son agroecología y soberanía alimentaria. La otra carrera es Derecho y Pluralismo Jurídico. La otra es Lengua, Literatura y Cosmovisión Andina. Y la otra es Educación Bilingüe básica. Son 4 carreras las que plantearon iniciar. Ahora, adicional a estas, habían hecho otra lista de otras 4 carreras que serían para una siguiente fase, ¿no? En esas está salud intercultural, creo que está arquitectura andina y algunos otros temas.
Ahora, esas son las carreras que, diríamos, que habían priorizado el año pasado cuando pues yo me integré a la comisión. Bueno, vi ese tema de las carreras. Bueno, yo sugerí algunas cosas ahí, pero bueno, como ya estaba decidido, pues no se pudo hacer más cambios y continuar con lo que ya habían priorizado. De tal manera de que esas carreras, ahorita estamos en la fase de diseño de las carreras y bueno, se espera en este año tener las carreras presentadas al CES para que sean aprobadas y Dios mediante el año 2019, perdón, 2021 se esperaría abrir ya. Pues ahora también ustedes conocen el tema del país, el tema del presupuesto, los recortes y todo eso, pues hay un poco hay una incertidumbre, no sabemos qué va a pasar con el tema del financiamiento y en eso estamos con respecto a la universidad, a Mount Iguazú. Claro, ¿no? Y acerca de esto también surge la duda de mucha gente, bueno, y también por el desconocimiento de los pueblos y nacionalidades como tal. ¿Por qué cree que es importante tener, ¿no? Un centro de estudio superior con enfoque a pueblos y nacionalidades del Ecuador? Que es importante nosotros también plantear tener nuestra propia universidad en donde se mantengan, ¿no? Todo este tipo de ramas de filosofía, de saberes. Sí, bueno, yo también planteaba esa pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel, cuál es el rol de esta universidad, ¿no? Porque, bueno, en el país creo que son 36 universidades que están en el sistema y cada una de ellas pues tiene una oferta de carreras de ingenierías y todo eso y digo, y una más, ¿cuál sería la diferencia, no? Pero ya analizando desde mi punto de vista, yo pienso, o sea, la Universidad de Matahuasi debe de cubrir, llenar los espacios que el resto de universidades no hace. Y eso está en el tema, por ejemplo, de las lenguas, el estudio de las lenguas. Hay muchas, diríamos, hay algunas nacionalidades que están ya con muy pocos hablantes de sus lenguas nativas y se necesita investigarse, se necesita documentar para que eso no se pierda y se necesita hacer un trabajo yo digo primero de investigación, de difusión, de promoción de esas lenguas que están en riesgo de desaparecer. Entonces, y eso no lo hacen, no lo va a hacer las otras universidades porque simplemente quizá no está en su interés. Otro tema también es el tema esto de los saberes ancestrales que estuvimos hablando hace rato, ¿no? Ahí hay un potencial muy grande y es un tema que sí debemos desarrollar y que no, ya dijimos hace rato, bien es cierto, la ley de educación y esto, la constitución manda que todas las universidades incluyan en sus mallas curriculares temas asociados con los saberes ancestrales. Pero no es suficiente eso, necesitamos desarrollar todo un grupos de investigación y no solamente grupos de investigación, sino también partir de un trabajo desde los territorios, hacer un trabajo con las comunidades, con nuestros ancianos, con nuestros mayores, de tal manera de que se pueda ir, diríamos, sistematizando ese conocimiento y también, como diríamos, utilizando ese conocimiento, porque también algo que está pasando con muchos compañeros es que indígenas, que de pronto estamos cayendo en la teoría, o sea, decimos, sí, la Pachamama es nuestra madre tierra, que tenemos que cuidarla, tenemos que respetar y todo eso, pero está como que solo en la mente, en la filosofía. Pero eso, ¿cómo traducimos ya en la realidad? Llevar eso a la realidad significaría que tengo que hacer agricultura ecológica, que tengo que cuidar a la tierra, que tengo que ver los ciclos agrícolas para cultivar, que tengo que alimentar a la tierra, que tengo que reducir el uso de pesticidas, de fungicidas y de todo eso, ¿no? Entonces, y pensar más en función de un desarrollo, diríamos, basado en la naturaleza, ¿no? Entonces verá. Entonces, sí, yo creo que ese es un tema que hay que seguir hablando más y pues quizá en otro momento podríamos ampliar. Sí, Así es, gracias. Pablo, más bien se nos quedan algunos temitas creo en el aire, pero igual por el respeto a tu tiempo y más bien agradeciéndote por el hecho de haber estado aquí.
Creo que con eso más bien estamos. Cris, creo que igual ibas a despedirlo. Sí, más que todo agradecerte a ti, Pablo, por el tiempo y pues por la apertura, ¿no? Para conversar, como ya le dijimos, que el tiempo nos queda corto y pues agradecerte, ¿no? Como tal, Shinami tukuchipanchi, kairimana huiwan, ñocanchi micanchi, el títere, huillay uku, shupun yagukama, yupaychani. Yupaychani, mashkuna. Y bueno, a mí no me queda más que darte las gracias igualmente, Pablo. Muchas gracias por haber estado acá, muchas gracias por habernos un poco dado a conocer otras perspectivas acerca de la educación superior. Y bueno, las puertas quedan abiertas y la invitación también para cualquier otro momento poder seguir conversando de este tema que nos quedó de sobra y nos faltó tiempo más bien. Bien, gracias. Con todo gusto en otra oportunidad podemos seguir ampliando para que también... Pues, Muchísimas gracias, Pablo. Un gusto. gracias, una buena tarde. Cuídense. Saludos. Igualmente, chao.